Muy buenas con todos, como ya sabrán, se estrenó hace poco Deadpool y Wolverine. Y la verdad es que es un acierto, ya no solo por el buenísimo cast que presentan aquí, contemplando principalmente a Hugh Jackman, Ryan Reynolds, y entre otros actores también como Jennifer Garner o Channing Tatum. Lo cierto es que tuvieron que pasar más de 15 años, al menos para mí, para poder ver en una película de superhéroes, algo que yo veía de niño cuando leía cómics, por ejemplo. Lo digo como que más de 15 años exagerando, porque cuando era niño obviamente pasó el tiempo y básicamente ahí podía ver, ¿no? Por ejemplo, hablo precisamente del traje de Wolverine, ese traje ese traje amarillo de los X-Men que nunca pudimos ver en una película real, en una película, pues, ¿no? Básicamente eso. Y algo que tengo que decir justo especialmente por esto es que esta película es más especial para mí porque habla más, se va hacia el lado de los X-Men o los mutantes, como lo quieran decir, y no hacia el otro lado, ¿no? De los Vengadores, por ejemplo. Aunque ciertamente sí lo tocan aquí, no son el tema principal, ¿no? Más que todo. Y cabe aclarar que, por ejemplo, yo nunca fui tan fanático de Capitán América, o Thor, por ejemplo, o Iron Man incluso. Siempre los cómics que yo leía siempre eran, como por ejemplo, Spider-Man era uno de los principales, tenía demasiados cómics de él en sus distintas etapas, ¿no? Y también, por ejemplo, de los X-Men. Y aquí es algo importante porque de los X-Men es uno de los más importantes para mí es Wolverine. Es uno de los más importantes y creo que se le hace un justo homenaje, a mi parecer. Y se preguntarán, pero cómo tenía esta pasión por los cómics o cómo leía tantos cómics? Pues es porque mi abuelo, gracias a mi abuelo, siempre me traía cómics y como él iba por el periódico, o sea, siempre me conseguía cómics. Entonces, de los cómics que conseguía, casi siempre tenía de Spider-Man o de X-Men. Y también a veces de Batman. Pero los principales que me gustaban era de Marvel. Era un gran pasatiempo para mí. A pesar de yo no ser tan fanático de los superhéroes, al menos que ya te quedas con dos superhéroes buenos, es creo que algo muy bueno, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De conectar con las historias que tengan. Ahí fue cuando nació el gusto, ¿no? Por las historietas y todo ello. Esta película fue dirigida por Sean Levy. Conocen a Deadpool, saben que él es muy ácido y es muy irreverente y le gusta la joda y le gusta así que no nadie se lo tome en serio. Y con esta película me pasa esto, que es una película que para mí, de todas las de Deadpool, por ejemplo, tiene un equilibrio. Tiene un equilibrio, o sea, no es ni muy ácida ni muy dulce. A pesar de que hayan incluido a Hugh Jackman en esta entrega, o sea, sí se logra equilibrar y se ve ese equilibrio, ¿no? Sin tener que contar mucho para no spoilear, a mi parecer cuentan muy bien el objetivo de nuestro antihéroe en esta entrega. Y es que lo que necesita para poder salvarse una vez más, o mejor dicho, querer salvar a su mundo, tiene un camino complicado. ¿Y quién es su mundo? Pues realmente son las personas que lo quieren y viceversa. Ya te digo de una vez que si no has visto tanto las películas de Marvel, o no estás al tanto de lo que son los multiversos o ese tipo de cosas, esta película trata de contarlo de una manera rápida. Y podrías tener una idea o una base de lo que sería, por lo que es fácil de entender sin tantas complicaciones. Pero bueno, vamos a la trama principal. Y tras intentos de que Deadpool busque ser relevante, intentando unirse por ejemplo a los Vengadores, o queriendo ser lo que nunca pudo ser y ser realmente un héroe, cae en las garras de Paradox. Podríamos decirlo como un ejecutivo importante o simplemente un supervisor de las líneas del tiempo, que intenta darle un equilibrio a esto. Aparentemente habían visto que Deadpool había estado haciendo viajes ilegales en el tiempo, abusando del reloj de Cable en las antiguas entregas. Y no sé si llamarle villano a Paradox o algo parecido, pero lo que sé es que es un tipo egoísta que no le interesa el colapso de otros mundos o líneas del tiempo, salvo la suya.
Intenta venderle esta idea y este elixir de la grandeza a Deadpool para ser imborrable de la historia, dejando su mundo de lado para convertirse en lo que tanto anhela, siendo como alguien imborrable en la historia, como Iron Man, Capitán América, etc. Sin embargo, Deadpool sabe que correr con este riesgo sería imperdonable para él, ya que perdería lo que más ama, por lo que, como siempre, nos da la contra y intenta revertir esto. Buscar también a un llamado ser de anclaje, una especie de persona que es importante para una línea temporal que puede evitar el colapso del mundo. Pero aquí va el tema, que este ser de anclaje ya no existe, siendo este el Wolverine antiguo que murió antes. Gracias a su locura y sus ideas, intentará buscar otro Wolverine en otra línea temporal, infringiendo las normas como siempre y tratando de solucionar este problema. Sin embargo, saben que hacer este pecado le costará mucho más de lo que imagina, enfrentándose a otros villanos como Cassandra Nova y haciendo nuevos amigos nuevamente. Precisamente esta película nos trata de unir a los multiversos y adentrarnos un poco en ese mundo y qué es lo que está pasando con este tema. Cómo se han ido extendiendo a partir de Spider-Man, por ejemplo, pero a la vez también es como una tipo medio de un tipo de crítica, por ejemplo, una sátira, porque tratan de dar un mensaje que quisieran que los multiversos ya no se exploten tanto, ¿no? Que no haya un abuso de estos, más bien dicho, y querer bajar un poco las revoluciones y este tipo de colaboraciones. A pesar de que en la película misma se presenten algunos cameos y este tipo de cosas, pues ese es el mensaje que quieren dar de alguna otra manera. Y yo creo que el mensaje de trasfondo que habría en todo esto es que en realidad busquen más, por ejemplo Marvel, busquen más explotar a algunos de sus personajes, algunos de los personajes que tengan otros superhéroes. Porque por ejemplo en X-Men hay demasiados personajes. Y por ejemplo Laura es otro personaje que podrían explotar muy bien, la hija de Wolverine. Pero bueno, pasando al tema, es que en realidad deberían concentrarse más en explotar un personaje y contar una buena historia para que así otras personas nuevas se puedan identificar con estos personajes y no simplemente hacer multiversos. Y esto agrandaría más el universo, ¿no? Habría más historias que contar, porque es la realidad. No es que solamente exista Iron Man, Hulk, Thor, la Mujer Maravilla, Batman, etc. O sea, hay demasiado y yo creo que ese sería un mensaje positivo de todo esto. Y esta película toca el tema de la línea del tiempo y los diferentes universos en el momento indicado, yo creo. Porque ya se ha explorado ciertamente, no del todo, no podemos decir que ya es demasiado lo que han hecho de multiversos. Ya ha habido algunas entregas, ¿no? Como en Spider-Man, que cuentan esto, ¿no? Pero creo que ahorita estamos en el punto medio de todo esto. No es el final porque no se ha contado demasiado, tampoco se ha contado poco. Entonces es como que una advertencia o algo que podría ayudarnos ya a poder tener más noción de las cosas que están pasando en este universo de Marvel. Y como por ejemplo ya se nos presentó en el universo de Spider-Man, por ejemplo, un multiverso. Aquí también se aprovechó y no solo con Wolverine mismo, porque por ejemplo él se sabe ya que este Wolverine no es el mismo que la anterior. Y acá hay algo importante a acotar, que obviamente el Wolverine anterior era el que estaba dirigido por Fox. Pero aún así, fuera de esos temas, es que son Wolverines de distintas líneas temporales. Por lo que eso no tiene mucho que ver, pero simplemente también hacen gracia a eso de alguna u otra manera. En mi opinión, a mí no me desagrada mucho que exploren los multiversos y distintas historias que puedan congeniar muy bien. Pero siempre y cuando tengan una base sólida y algo que pueda respaldar esto, ¿verdad? Porque por ejemplo en Spider-Man se contaron en tres diferentes versiones historias muy positivas y mostrando villanos diferentes. Y diferentes Peter Parker, pero sabemos que la historia va por el mismo camino y nos presentan un refresco, ¿no? Y una base en lo que ya podríamos contemplar algo extraordinario como un multiverso, ¿no? En cuanto a cosas interesantes, Ryan Reynolds, como siempre, tan irreverente con su personaje, que te hará reír tantas veces como pueda, y estarás tú modo Wolverine por mucho tiempo porque también te intenta cansar demasiado a veces. Es que ese es su rol en la trama y siempre ha sido, creo, ser un personaje que realmente es abrumador, te cansa, te estresa, pero a la vez es divertido y gracioso, ¿no? Por eso que no es tan ácido a la vez, ¿no?
Eso es lo que lo hace más único, ¿no? Aparte de ser desenfrenado. Además de su lenguaje explícito, bastante explícito y bastante aplicado a la joda. Esta película ya superó las expectativas. Pues si en la entrega 1 y 2 apenas había recaudado Deadpool más de 700 millones, aproximadamente 750 millones de dólares, esta película ya recaudó más de 800 millones, por lo que realmente ha valido la pena. Ha conseguido su cometido, y más aún si tienen a Hugh Jackman, ¿no? Lo particular de nuestros protagonistas es que comparten una similitud importante en sus poderes, ya que ambos tienen regeneración, por lo que es bastante difícil destruirlos o ganarles. Hablemos también del tema principal del soundtrack de la película, Like a Prayer de Madonna. Y hay algo importante aquí porque los productores musicales y bueno, el equipo que está con Madonna y ella misma nunca dan y no dan la licencia de sus canciones para algunas películas. Son algo estrictos con eso. Este fue quizás algún problema para poder conseguir la canción, pero gracias a Ryan Reynolds se pudo obtener la licencia, ya que él mismo tuvo que ir presencialmente a visitar a Madonna y poder convencerla de poder utilizar su canción en un fragmento de la película. Hasta tuvo que ir con el equipo y también mostrarle en qué escena sería y cómo sonaría la canción en tal escena, ¿no? Y otro dato importante es que quizás también ayudó que el hijo de Madonna tiene como que afinidad y gusto por Deadpool, por lo que esto hubiera facilitado un poco las cosas. Pero bueno, Madonna ayudó y direccionó cómo sería el sonido y su canción cómo estaría puesta en la escena, según lo que reveló Ryan Reynolds, y que fue de primera calidad. Otra cosa buena fue también la aparición de Dogpool, un canino que se robó varios corazones y fue aceptado con éxito por los fanáticos de Marvel. Un perro que definitivamente va con la estética y la onda de nuestro antihéroe. Totalmente divertido y además bastante conectado con Deadpool y su forma de ser, irreverente y diferente, ya que es bien extravagante. En el aspecto visual, no sé si alguien lo percibió, no sé, corríjanme si me equivoco, pero yo logré percibir una onda también en algunas partes o pasajes de la película medio tirado hacia las historietas o cómics. O sea, una dirección híbrida, quizás en las animaciones que habieron en algunas partes. Y está esa parte divertida, ¿no? Como que te intenta jugar con eso. A mí me pareció verlo, no sé si alguien lo percibe, pero quizás sí, porque creo que se apega un poco hacia esa línea. No es que esté así precisamente en toda la película, pero en pequeños pasajes me pareciera, y yo percibo ver eso. Y me pareció interesante que se explore de alguna u otra manera. Ya se dijo, pero tenemos bastantes referencias y cameos que están en esta película. Como por ejemplo el traje de Ant-Man de Paul Rudd y a la vez un chiste también que pueden hacerle a este mismo, ¿no? Que aparece como una forma de una nave. O sea, teniendo la forma como de una nave en la que está los villanos principales del vacío, ¿no? Uno de los personajes importantes como Nova. Recalcar que este personaje es hermana de Charles Xavier, el líder de los X-Men, pero que no se pudieron encontrar. Bueno, y se burlan también de varias cosas, ¿no? Como por ejemplo, ya mencioné a Ant-Man, pero esa es una sátira porque también el lugar donde caen es el vacío. Y el vacío es el lugar donde los personajes, o por así decirlo, los superhéroes han caído porque ya no tienen tanta relevancia y no son importantes para nadie. Y que posiblemente están tirados injustamente ahí. Pero a mi criterio, esto es algo irreal, porque en realidad hay personajes bastante fuertes. Por ejemplo, Nova ya es demasiado fuerte. Tiene básicamente el mismo poder que Charles Xavier, o mejor aún, porque es demasiado imposible detenerla, ya que es psíquica. Pero ahí hay una incógnita, por ejemplo, si ya hablamos de personajes que aparecieron, por ejemplo, Electra, Gambito, Laura, muchas cosas que no se explican y quizás dan pie a poder crear otras películas o explorar estos personajes en algún momento. Por ejemplo, cómo Gambito llegó ahí es que él no lo sabe realmente. Entonces hay muchas historias detrás que podría haber sido esto una buena herramienta para dar paso a eso. Y si lo hacen sería un éxito, sería un golazo. Otra referencia graciosa que percibí, que vimos, es la de Mad Max. Aparecen los carros y todo en este desierto que es el vacío. Claramente es una referencia y también una joda, ¿no?, a esto.
Y finalmente, lo que me parece a mí lo más importante es cuando Nova menciona que podría haber encontrado, que derrotó antes en el pasado a un hechicero. Y gracias a ello permite abrir un portal por tener el accesorio. Y el accesorio es el anillo de Doctor Strange, pues. El anillo de los universos. No se sabe realmente si es el Doctor Strange que siempre hemos visto en la misma línea de tiempo o puede ser otro inclusive. Pero la cosa es que lo derrotó y consiguió tener ese artefacto, ya que con esto podría ir a donde quisiera, así como regresar y salir del vacío si quisiera. Finalmente te recomiendo la película, ya no solo por lo divertida y por el cast increíble que se presentó aquí, sino también porque es una incógnita lo que va a pasar minuto a minuto y no te esperas realmente qué pueda pasar, qué pueda ocurrir. Como en toda película de Marvel, siempre nos deja pensando o esperando lo inesperado. Y otro lado es que también es fiel a los cómics. Y si eres fanático de cómics también te puede gustar. Es que la violencia y la sangre que nos tienen acostumbrados en las historietas, aquí se plasma muy bien y se refleja bien. Ya como en las anteriores entregas de Deadpool, aquí también podemos verlo esto e incluso potenciado ya que tenemos a Wolverine. Por otro lado, creo que le dan un cierre justo a Wolverine y por qué no a Deadpool mismo, pero no se sabe si podría haber otra entrega, igual sería interesante. Lo cierto es que a Hugh Jackman le dieron un digno homenaje, que lamentablemente no pudo tener con Logan, y que ahora Disney, como menciona Deadpool, lo intentó revivir pero le dio lo que merecía. Si me preguntaras a mí, que acaba todo para ambos, tanto Deadpool o Wolverine, te podría decir que es un cierre bueno, pero al parecer puede haber una u otra película, nunca se sabe, y yo creo que al menos para Wolverine se cumplió las expectativas y se homenajeó realmente y debidamente a este gran héroe, uno de mis favoritos, y sobre todo a Hugh Jackman y su larga trayectoria en el cine de hace muchos años, pero en especial con este personaje. Creo que ciertamente hay parte del fanservice en esta entrega, pero fuera de ese lado, como lo mencioné antes, creo que este es un buen punto para explotar nuevos personajes. Me parece una oportunidad interesante para poder mirar más allá. Y tenemos que tener en cuenta que además la esencia del personaje sigue siendo la misma. La esencia de nuestro antihéroe. No se pierde, cumple y divierte bastante. Por lo que para mí es una buena película, ya que te mantiene entretenido todo el tiempo. Y bueno, eso es todo por hoy. Recuerda que puedes suscribirte y darle like al video para subir más contenido al canal.